Querido Señor, gracias por este día que hemos tenido la bendición de recibir. Gracias por las horas sagradas del sábado que han llegado a nosotros. Al venir ante ti esta noche, Señor, te pedimos ayuda, por favor. El sexismo está tan profundamente arraigado en nosotros y queremos cambiar esto. Y al ver esto, los problemas asociados también a la ideología de la izquierda, que Dios nos bendiga para deshacer el daño que se ha hecho y que hemos permitido que nos hagan, para que seamos más aptos para servir a tus necesidades y para ser una bendición para nuestros semejantes. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amen. Pensaba que si la gente no le importa hacer un pequeño espacio al principio de cada semana, tal vez no todas las semanas, probablemente la mayoría de las semanas, solo un pequeño espacio al principio para decir algo que esté desconectado de las clases que hemos estado haciendo. A veces me encuentro con algo y creo que vale la pena compartirlo, que vale la pena decirlo. Tenía dos para esta semana que quería abordar. Supongo que es un poco de preliminares y luego volveremos a entrar y continuar con las clases. No quiero ocupar la mitad de las clases con un tema distinto, así que puede que haga uno de ellos y vea cuánto dura. Quería recordar a la gente un caso judicial. En los medios de comunicación se suele decir que todos los australianos conocen este caso judicial, pero no estoy segura de que sea justo decir eso. Conozco a casi la mitad de la gente de la comunidad en la que vivo, casi la mitad de la gente de aquí no ha nacido en Australia. Así que un caso que ocurrió hace más de 40 años es problemático decir que todos los australianos deben conocerlo. Pero ¿hay alguien aquí que no conozca el nombre de Lindy Chamberlain? Sí, podéis levantar la mano en el chat si no sabéis quién es Lindy Chamberlain. Les daré a la gente unos momentos. Tal vez hayas oído la historia y el nombre se te pase por la cabeza. Tal vez te venga a la mente, pero les explicaré un poco los antecedentes. No entraré en detalles. Fue un caso judicial de 1980. Eran adventistas. Creo que él era un pastor adventista. Era una familia joven, tenían varios hijos pequeños y finalmente tuvieron una hija pequeña. Tenía unas 6 semanas de vida. Azaria Chamberlain. Y fueron a acampar a Uluru. Y esto es alrededor de mediados de 1980 y ellos están acampados en un campamento popular en Uluru y hay otras personas allí, hay otras personas acampando aquí en el centro de Australia. Y Lindy Chamberlain se da cuenta de que un dingo se ha colado en el camping y ha arrebatado a su hija y grita a todos los campistas, a todas las personas del camping: un dingo se ha comido mi bebé. Así que tal vez el caso de la corte, toda la nación seguía lo que ocurría. Así que en 1980, en Uluru, en el corazón rojo de Australia, un bebé de 2 meses desaparecido del camping local. Sus padres, Lindy y Michael Chamberlain, afirmaron que Azaria había sido raptada por un dingo. Los rastreadores y la policía buscaron en la zona llana y polvorienta, en los matorrales, pero no encontraron nada. Al principio se creyó a los Chamberlain, pero una semana después de la desaparición, la policía encontró el mono del bebé ensangrentado y roto, y los medios de comunicación sin pruebas sugirieron que
Lindy Chamberlain había asesinado a su hija. Era una joven atractiva, enérgica, de clase trabajadora, y enfureció a los medios y al público desde el principio. Miró las cámaras a los ojos, ella no se derrumbó, habló con un tono monótono y decidido y se puso a gritar a los periodistas cuando le hicieron preguntas inapropiadas. No quiso hacer el papel de la madre angustiada ante las cámaras que se esperaba de ella y se negó a ceder a acusaciones infundadas. Los periódicos, la televisión, la radio de todo el país incitaron al público a considerar sospechosa la conducta de Lindy Chamberlain y sugirieron que su afirmación sobre la agresividad de los dingos carecía de fundamento. A pesar de que la guardabosques local llevaba 2 años pidiendo a las autoridades locales que iniciaran un sacrificio a los dingos que se habían vuelto amenazantes, informaron de que ella vestía a su bebé de negro. La entrevista de 60 minutos con ella se tituló ¿Mataste a Azaria? Y para calmar la histeria de los medios de comunicación y del público, el forense de la primera investigación anunció en directo sus conclusiones de que los Chamberlain eran inocentes, diciendo que quería poner a fin a los chismes y cotilleos más maliciosos que se han visto en este país. Sin arrepentirse, la policía continuó sus investigaciones y los medios de comunicación se mantuvieron en su línea de que Lindy Chamberlain había degollado a su hija. Tras una segunda investigación y un juicio, Lindy Chamberlain fue condenada a cadena perpetua por asesinato. Aunque no se encontró ningún cuerpo ni arma y no se estableció el motivo, los manifestantes que salieron del juzgado llevaban pancartas en las que se leía «No disparen a los animales por mentiras humanas. El dingo es inocente». ¿Y liberarla? No, cuélguenla. Embarazada durante todo el juicio, dio a luz en el hospital de Darwin y luego fue de vuelta a la cárcel. Mientras tanto, un dingo se llevó a mi bebé, se convirtió en un chiste en todo el mundo. Encontraron su camino en los guiones de Seinfeld, Los Simpson. Hoy en día diríamos que se encuentran en los guiones de Saturday Night Live. 3 años después de ser encarcelada, la policía encontró por casualidad pruebas que demostraban su inocencia. Fue puesta en libertad inmediatamente con la correspondiente disculpa del gobierno que se avergonzó. En el siguiente juicio, los testigos expertos afirmaron que las marcas en el mono del bebé eran de hecho consistentes con las marcas hechas por los dientes de un dingo. 20 años después de que Lindy Chamberlain fuera indultada, otra madre fue atacada por los medios de comunicación. En 2007, Madeleine McCann desapareció. Al principio la gente se mostró comprensiva, pero no tardaron en volverse contra la madre. La madre de Madeleine era demasiado atractiva, demasiado delgada y tenía una compostura sospechosa. Al igual que Lindy Chamberlain, Kate McCann fue criticada por no llorar lo suficiente. Un periodista sugirió que esto se debía a que un especialista en secuestros le había dicho que no debía recompensar a un secuestrador con una cáscara de emoción. La gente sugirió que solo un cierto tipo de mujer podía seguir este consejo. Se hicieron afirmaciones sin fundamento. Lindy Chamberlain llamó a los medios de comunicación en este periodo de tiempo por tratar a Kate McCann de la misma manera que fue tratada. Ella dijo en una entrevista, ¿cómo puede disculparse conmigo y volver a hacer esto con otra persona? Quiero leer de otro artículo. Es de 2020. Se cumplen 20 años después de que la vida de Lindy Chamberlain se convirtió en una pesadilla sin fin. Dicen que no hay una persona en Australia que no conozca este caso. No estoy segura de que sea tan exacto. La verdad en este caso era menos atractiva para una jauría de periodistas hambrientos y un público escéptico alimentado por los prejuicios de género. Que un dingo se llevara a un bebé de una tienda de campaña en medio del interior resultaba más inverosímil que la posibilidad de que su madre llevara a cabo una enrevesada estratagema y cortara el cuello de su hija a pocos metros de varios posibles testigos. La juzgaron fría, insensible, sin emociones, inexpresiva. Por supuesto, su cita se hizo popular porque los medios de comunicación y el público nunca percibieron a Lindy Chamberlain como un ser humano. Era un monstruo mucho antes de que comenzara su juicio. Y una cita pronunciada por una madre afligida se utilizó y se sigue utilizando para burlarse y disminuir un accidente horrible. Se convirtió en una referencia icónica de la cultura pop. Cuando pienso en lo que debió sentir Lindy Chamberlain al respecto, me invade un sentimiento de vergüenza
vergüenza y angustia. ¿Cómo pudimos equivocarnos tanto? ¿Cómo pudieron un público y unos medios de comunicación y Hollywood y Seinfeld, los Simpson, tomar una cita tan horrible y una experiencia tan horrible y convertirla en una referencia burlona de la cultura pop? Lo que entonces era Seinfeld y los Simpsons, hoy es Twitter y los influencers de las redes sociales y Saturday Night Live. La respuesta es sencilla, pero no aporta ningún consuelo. Lindy Chamberlain no se ajustaba a la imagen de una madre afligida. No importaba que ni una sola prueba contundente apuntara a su culpabilidad. No importaba que la aparente salpicadura de sangre encontrada en su coche fuera en realidad una salpicadura de pintura mezclada con óxido de hierro de un pueblo natal de no importó que supuestamente cometiera el asesinato, se deshiciera del cuerpo, se limpiara de sangre en menos de 10 minutos. No importaba que varios ancianos indígenas y rastreadores que vivían en Uluru fueran testigos de nuevas huellas de dingo al día siguiente de la desaparición de Azaria. No importó que varios transeúntes, entre ellos uno muy enfático, jurasen haber oído gritar a la niña en ese momento en el que habría sido arrebatada por el perro salvaje. Nada de esto importó porque Lindy Chamberlain no lloró lo suficiente, no gritó lo suficiente, ni se quejó lo suficiente, ni mostró suficiente emoción femenina. Solo por esta razón, la policía, los medios de comunicación y el público determinaron con rapidez que ella era culpable, que era un monstruo. Y ese es el mismo tema que hemos visto a lo largo del tiempo y en innumerables casos. Las mujeres que no se comportan como esperamos que lo hagan, las mujeres que rompen la norma, son muy probablemente mujeres malvadas. Vuelven a Kate McCann, pero no a Kate McCann, Amanda Knox, Foxy Knoxy, apodada por unos medios de comunicación frenéticos en su momento, se convirtió en la principal sospechosa. Su percibida falta de conmoción exhibida más tarde en el juicio, irónicamente subrayó su culpabilidad. Las personas responden al trauma de forma diferente. Lindy Chamberlain puede haber escapado la mayor parte de su condena de por vida en la cárcel, pero la completó fuera. Conozco personalmente a personas mayores, mujeres mayores que han sufrido sus propios abusos, que dicen que irán a su lecho de muerte sin importar lo que digan los demás, sin importar que cualquier prueba sugiriera lo contrario. Irán a su lecho de muerte sabiendo que Lindy Chamberlain mató a su bebé. Nada la sacará de esa convicción porque vieron su falta de emoción. Las mujeres mayores que han sido maltratadas adoptaron esa posición y la siguen adoptando. 40 años después de perder a su bebé, sigue siendo atormentada por extraños en la calle que la reconocen y la saludan con la casa del dingo. Es difícil creer que Chamberlain pueda encontrar una paz duradera. Le hemos robado eso como hemos robado a miles de mujeres más a lo largo de los años. Lindy Chamberlain, una de tantas. Monica Lewinsky. Ahora, comediantes nocturnos, los comentaristas sociales, de redes sociales, dicen, ¿cómo pudimos tratar tan mal a Monica Lewinsky? No han cambiado. Son 20 años después. Britney Spears, Amanda Knox, Kate McKinnon, algunos casos famosos de muchos casos. Y luego, cuando miramos a Amber Heard, podemos estar con el nivel de la sociedad, con ese sesgo que no ha cambiado. Si tú vas a la sección de los comentarios, realmente peligroso de hacerlo, los principales comentarios de las mujeres son algo así como: no creo nada de lo que dicen los medios de comunicación acerca de cómo el juicio de ese tribunal estaba equivocado. Estoy muy contenta de que esto haya sido transmitido en vivo, porque pude ver con mis propios ojos que ella era manipuladora y mentía. Y en el contexto de las mujeres y los casos que he mencionado, ¿qué creen que estas personas que vieron en la cámara que sugería que Amber Heard era manipuladora y mentía? ¿Qué cree un jurado con el mismo sesgo de género que vio a Chamberlain? ¿Qué creyó ver el jurado mayoritariamente masculino para decir que ella mentía cuando un juez dictaminó que no lo hacía? Amanda Knox ha hablado desde entonces contra la naturaleza de género de la vergüenza pública. Reconocen lo que están viviendo. El problema son los mismos comentaristas, los descendientes inmediatos de los comentaristas que pensaban que era divertido pinchar o provocar a Monica Lewinsky.
están hoy callados. No ha habido ningún cambio. Quiero compararlo. Y no vamos a entrar en él por tiempo, pero quería hablar un poco sobre Steve Bannon, tal vez la próxima semana. Al principio quiero hacer algunas observaciones sobre Steve Bannon, pero una de las cosas que la gente que escribe sobre él encuentra fascinante. Pensé que recordaríais la historia si la mencionaba. Es una historia famosa. Oyes mencionar a O.J. Simpson por los comentaristas sociales de forma humorística. Hay un tipo que mató a su esposa y se salió con la suya. La gente tiene menos desprecio visible por el que por McCann. Pero Steve Bannon es un tema particularmente interesante y la gente que lo ha conocido y que trabaja en Washington dice que es realmente increíble. Si vas a Washington, la gente odia lo que él representa. Los demócratas, la izquierda, los progresistas odian lo que dice Steve Bannon y lo que representa, pero lo aman, les encanta el hombre, lo encuentran encantador y es algo de lo que se ríen una y otra vez. Es como, ¿por qué nos gusta tanto? Y creo que vale la pena investigarlo. Llega a la raíz del sesgo de género. Las mujeres que son juzgadas de la manera en que lo son, pero también regresan y miran a alguien como Steve Bannon. Él es encantador. No saben por qué, pero su corazón se siente cálido cuando lo ven, cuando hablan con él. Tiene muchos amigos en la izquierda que no están de acuerdo con él, pero les gusta ser sus amigos porque piensan que es una persona muy agradable con la que estar cerca. La decisión más estúpida que el fallo del jurado en el caso judicial con Amber Heard y Johnny Depp, la decisión más estúpida que se ha tomado ha sido la de transmitirlo en directo, ponerlo ante un público que cree que puede, con sus propios ojos, juzgar su culpabilidad. Y eso combinado con las redes sociales creó la quema de brujas y esta lapidación moderna. Mucho peor que lo vivido por todas las mujeres que he mencionado. Es peor. Pero la decisión de hacerlo es despreciable. Y que la gente diga que son feministas, somos feministas. Pero no llamamos a los dingos por una mujer que debería ser ahorcada. Nada ha cambiado en la sociedad. Los medios sociales están asegurando de que no sea así. Y yo quería recordar a la gente, antes de comenzar, de Lindy Chamberlain, un largo legado. Estos son algunos casos famosos. Hay una mujer en los Estados Unidos, creo que lograron suspender su ejecución. Estaba en el corredor de la muerte por supuestamente asesinar a su hijo. El problema principal, según los primeros intervinientes, es que no mostró suficiente emoción y por eso la enviaron al corredor de la muerte. Están tratando de salvarla. Las pruebas no apuntan a que haya asesinado a su hijo, pero es algo que la sociedad, y en ese caso los primeros en responder, que los medios de comunicación, que los jurados hacen una y otra vez. Y nosotros como movimiento no podemos permitirnos estar con la sociedad. No podríamos permitirnos, si estuviéramos de vuelta en alguno de esos casos, ponernos al lado de la sociedad. Y yo quería recordar esos casos antes de empezar, para tratar de llevar a casa ese punto sobre el sesgo. Ese es un lado. Podemos empezar nuestra revisión volviendo a donde lo dejamos la última vez. Y sí, gracias por el recordatorio de poner fecha en la pizarra. Lo olvidé, pero es bueno que me lo recordéis.
Last week. Así que la última semana. I'll take one step back. Voy a dar un paso atrás. We were able to get to one of the conclusions we need to. Hemos podido llegar a una de las conclusiones que necesitamos cuando analizamos la Iglesia y el Estado. Y dijimos que fundamentalmente no es la Iglesia, es fundamentalmente cultura. Esa fue una conclusión importante a la que llegamos. Tenemos mucho más que decir al respecto, pero lo dejaremos por un momento y hemos vuelto a la izquierda la semana pasada. Y queríamos volver a introducir el lado de la izquierda en la historia, porque hemos estado mostrando los problemas de la derecha, su preferencia por la libertad sobre la igualdad. Queríamos retroceder. Y como identificamos la cultura como el problema, quiero que abordemos todos los temas a la vez. El método de enseñanza en espiral. Porque todos están relacionados, están interconectados. No creo que funcione si nos ocupamos solo de la derecha, luego solo de la cultura, luego solo de la izquierda. Están demasiado interconectados. Los estamos abordando todos al mismo tiempo y volvemos a girar en espiral entre ellos. Tenemos el lado de la izquierda, la derecha, la igualdad sobre la libertad sobre la igualdad. Investigamos la extrema izquierda. Usamos The Grayson como un ejemplo. Quiero dar algunos ejemplos más hoy. Esa es una fuente, pero bajo ellos tenemos particularmente a Max Blumenthal, Anya Parampil. Anya Parampil en realidad es su esposa. Ahora ellos están casados. Aaron Knight. Ben Norton. Son algunos de los integrantes de Grayson, los principales. Y mostramos cómo son los hechos, sin profundizar en el porqué. Si profundizamos en el porqué, empezamos a entrar en los problemas de la izquierda. Pero declaramos fácticamente y luego utilizamos algunas pruebas para demostrar no solo una tendencia, que ellos apoyan algunos regímenes autoritarios horribles. Algunos de ellos son Maduro en Venezuela. Y quiero dedicar un momento a añadir el peso al punto. En Venezuela, en 2019, tuvieron una elección y se cree ampliamente que esta fue una elección de espectáculo. Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, alguien que todos deberíamos conocer a estas alturas para ese periodo, Said Rad al-Hussein, señaló que su oficina tenía la preocupación de que los informes de asesinatos extrajudiciales arrojan dudas sobre la imparcialidad, afirmando que este contexto no cumple en absoluto las condiciones mínimas para unas elecciones libres y creíbles. Quería mencionarlo en el contexto de esas elecciones del 2019. En Venezuela, porque ya lo conocemos. La Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, el Grupo de Lima y países como Australia y Estados Unidos rechazaron el proceso electoral. Sin embargo, países como China, Cuba, Irán, Rusia, Siria, Turquía y otros reconocieron los resultados electorales. Intentaré compartir la pantalla. Quiero poner un poco de Tucker Carlson para ti.
Anya Parampil es una reportera que acaba de pasar un mes en Venezuela. Solo para comprobarlo, ¿pueden todos escuchar eso? No, no se puede oír. It's a bit quiet. Se puede oír, pero es silencioso. Ya tengo que compartir, lo siento. Está bajito. Vale. Ok, creo que puedo volver a intentarlo. Un momento. ¿Puedes oírlo ahora? Vale, genial. Espera. Anya Parampil es una reportera que pasó un mes en Venezuela informando desde el área y se une a nosotros aquí en el estudio. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué opinas de la cobertura informativa de esto? Tus espectadores no se sorprenderán al escuchar esto, Tucker, pero los medios de noticias falsas están mintiendo sobre la situación en Venezuela. Permítanme ponerlo para ustedes de esta manera. Imagina que Hillary Clinton se hubiera negado a admitir su derrota tras perder contra el presidente Trump en 2016 y hubiera reunido a un grupo de 24 soldados estadounidenses intentando tomar la Casa Blanca por la fuerza. No creo que ella estuviera caminando libremente por las calles de la manera en que Juan Guaidó está caminando ahora mismo en Caracas. Y ciertamente creo que los medios de comunicación lo estarían llamando legítimamente un golpe de Estado. Y déjenme decirles, cuando se trata de lo que está sucediendo en el terreno allí, estuve allí durante un mes a principios de este año. La oposición no tiene apoyo popular. Juan Guaidó ha demostrado hoy y una vez más que solo llegará al poder a lomos de un tanque estadounidense. Esa es la extrema izquierda para ti, para ustedes. Esa es la extrema izquierda en Tucker Carlson. Esa es Anya Parampil, la esposa de Max Blumenthal, uno de los 4 operadores clave de Grayson. Solo quería dar una prueba. Este es un régimen que todos los que apoyan y lo hacen, y viajan a Venezuela, viajan a Siria y cuentan esa historia. Tienen una base diferente a la de Carlson, pero yo creo que los problemas del mundo son causados por el colonialismo y el nuevo colonialismo y el imperialismo norteamericano por la CIA, por el Estado Profundo norteamericano. Como ella dijo, Maduro es legítimamente elegido. Citamos al alto comisionado de los derechos humanos de la ONU durante ese periodo, que dijo que había ejecuciones extrajudiciales. Todos los países y organismos que rechazaron los resultados, todos los que lo hicieron, y los vemos alinearse con estos regímenes. Porque como ella dijo, el cambio de regímenes vendrá solo a través de los tanques de los Estados Unidos, porque el pueblo no quiere a la oposición, y eso es fundamentalmente falso. Cuando ustedes van a esos países, como ya lo hizo, Maduro los tendría bajo su ala, los llevaría a las partes del país que todavía tienen riquezas. Sus secuaces saben cómo funciona el sistema, que van y se reúnen con Maduro, se reúnen con Assad. Eso fue para llevar el punto un poco más. Venezuela, Siria, Rusia, China. La pregunta vuelve a esta línea. Alejémonos de Grayson. ¿Por qué son solo un ejemplo? Pregunta. En este contexto, ¿dónde pondrías a Julian Assange? ¿Ha tenido problemas antes de ahora la comprensión de la política de Julian Assange? Mucha gente lo hace, yo sí. Hasta que no entendí esto, no pude entender a Julian Assange, no podía entender Wikileaks. ¿Tiene algún sentido ahora? ¿Dónde lo ubicaríais?
Si la gente está callada tendré que... Oh, alguien. Catherine. Probablemente esté a la altura de otros como Grayson. Muchas publicaciones están confundidas por Julian Assange. No saben cómo entenderlo. Julian Assange, Wikileaks, son de fuerte izquierda, de extrema izquierda. Y sin embargo ayudó a Trump a ser elegido y tiene un profundo odio a Hillary Clinton. Hubo artículos confusos. ¿Cómo se convirtió Julian Assange, citando un artículo, en el capo de la información de la extrema derecha? ¿Cómo se convirtió en el héroe de Donald Trump? Así que sí, Catherine, esto es parte del contexto en el que podemos entender a Julian Assange y Wikileaks. Está Wikileaks, la fuente internacional de filtraciones del periodismo, si se le puede llamar así. Y hay Wikileaks internacional, Wikileaks, pero Australia también tiene un partido político, Wikileaks, separado de los medios internacionales, Wikileaks. El partido político de Wikileaks australiano, en 2013, reunió y envió una delegación a Siria para reunirse con Assad. Ahora, la Organización Internacional de los Medios de Comunicación de Wikileaks dijo que no tenía conocimiento y no aprobó esa delegación. Pero esa delegación incluía a miembros del partido australiano de Wikileaks e incluía al padre de Julian Assange. La delegación pretendía mostrar su solidaridad con el pueblo sirio y oponerse a la intervención militar occidental en Siria. John Shipton, el padre de Julian Assange, director general del partido político, formaba parte del número que el 23 de diciembre del 2013, 2 años después de la guerra civil, se reunió con Assad. Wikileaks Internacional, la organización de medios, protestó una vez que se enteró de esto porque dijeron que esto sería hilado sin cuidado. En otras palabras, no deberíais haberlo hecho porque nuestros medios de comunicación utilizarán esto contra nosotros. No porque reunirse con Assad, este violador de los derechos humanos, fuera una mala idea, sino porque estaban preocupados por cómo se circularía la publicidad. La delegación incluía a Shipton, a miembros del Consejo Nacional de Wikileaks y al académico de la Universidad de Sydney, Tim Anderson, y el activista de los refugiados, Jamal Daud. Quiero enumerar un par de nombres. Voy a poner a Wikileaks, y no está tan a la izquierda como The Grayson, está más allá. Wikileaks, Julian Assange. ¿Por qué están tan cerca de Vladimir Putin? ¿Por qué les gusta operar sus servicios de Internet fuera de Rusia? ¿Por qué no atacan a los regímenes autoritarios y solo atacan a Estados Unidos y algunos países o algunos otros países occidentales? ¿Por qué sus informaciones son tan parciales? Y si pueden acceder a la información que pueden, ¿por qué no están atacando el genocidio que está ocurriendo en China? Tienen un enfoque y es un enfoque de Grayson. También quiero mencionar a Tim Anderson como un individuo separado, porque va a surgir de nuevo. El partido de Wikileaks dijo que la visita a Siria era para mostrar la oposición a la violencia y a la intervención militar occidental. Su temor es el mismo que expresó Anya Parampil, que se produzca un cambio de régimen en Venezuela a lomos de los tanques estadounidenses. Quieren que Estados Unidos se mantenga al margen y en eso muestran tácitamente, a veces abiertamente, su apoyo a estos regímenes. El partido Wikileaks fue el primer partido en Australia que advirtió de las consecuencias mortales si los militares occidentales intervenían en Siria. Fueron más allá al cuestionar la credibilidad de las excusas de dicha intervención, basándose en informes sin fundamento sobre el uso de armas químicas por parte del ejército sirio contra ciudadanos civiles. Y eso es lo que todos niegan que haya ocurrido. Grayson adopta la misma posición.
Tim Anderson ha hecho campaña en apoyo de Timor Oriental, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Palestina y Siria. La guerra civil, dice, es una ficción creada por Estados Unidos para destruir una nación independiente. Quiero mencionar a uno más, Glenn Greenwald. Lo hago para ilustrar que Grayson no está solo aquí. Es un fenómeno de la izquierda más amplio. Greenwald, comentando la interacción del 6 de enero, dice, cuando se trata del histrionismo, del melodrama y la explotación de los niveles de miedo de la manifestación del 6 de enero, nunca ha habido ningún límite aparente. Y hoy se cumple un año de esa revuelta de 3 horas. No hay una aparente visión del final. Demasiadas élites políticas y mediáticas están demasiado invertidas en esta narrativa maximalista como para que renuncien a ella voluntariamente. La orgía de psicodrama de hoy fue mucho peor y más patética de lo que esperaba. Que la revuelta del 6 de enero fuera una especie de intento serio de insurrección o golpe de Estado era risible desde el principio y se ha vuelto aún más absurdo con el paso del tiempo y la aparición de más hechos. Entonces, Anna Parampil dijo que si Hillary Clinton no hubiera concedido la derrota en 2016, no estaría caminando libres por las calles. Todo el mundo reconocería que fue un golpe de Estado. Y sin embargo, cuando Donald Trump, unos meses después de que ella dijera eso en el programa de Tucker Carlson, Donald Trump no concede la derrota y da un golpe legítimo. Y la extrema izquierda dice, oh, eso es psicodrama. Eso es melodrama. Eso es explotación del miedo. ¿Por qué ellos odian a Hillary Clinton? Hay una cita de The Atlantic. Un artículo de The Atlantic titulado Los defensores de Donald Trump en el área izquierda. ¿Por qué algunos progresistas están minimizando la intromisión de Rusia en las elecciones? Cuando se trata de la posible recolección con Rusia, los defensores más interesantes de Donald Trump no residen en la derecha política, residen en la izquierda política. Ahora este artículo se remonta a 2016 y la intromisión de Rusia en las elecciones. Y ellos dicen que los defensores más interesantes de Rusia y Donald Trump provienen de la izquierda y no de la derecha. Sean Hannity y Newt Gingrich no están defendiendo a un director, sino a un patrón. Hasta hace poco eran halcones ultra, ahora para minimizar la intromisión de Rusia en las elecciones de 2016, suenan como palomas ultra. Lo único que importa es apoyar a su aliado en la Casa Blanca. Para los defensores de la izquierda como Max Blumenthal y Glenn Greenwald, por el contrario, la ideología es el rey. Blumenthal y Greenwald detestan a Trump. Son de izquierdas, pero detestan más la política exterior de halcón, así que minimizan la intromisión electoral de Rusia para oponerse a lo que ven como una nueva guerra fría. Es una posición genuinamente de principios. El problema es que los principios les está cegando los hechos. El martes, en el programa de Tucker Carlson, Blumenthal expuso el caso progresista contra la histeria rusa. Cuando se trata de la injerencia de los rusos en las elecciones del 2016, los progresistas como Blumenthal se están comportando como muchos conservadores se comportan con el cambio climático. Los conservadores temen que los progresistas utilicen el cambio climático para imponer nuevas regulaciones en la economía. Y como se oponen a la solución, afirman que no hay problema. Al temer una solución, la intervención de Estados Unidos en cualquier nivel, la izquierda afirma que no hay ningún problema con estos regímenes. Eso es a grandes rasgos lo que estamos llegando con la izquierda, pero tenemos que ser mucho más específicos con eso. Si son tan de izquierdas, ¿por qué? ¿Por qué están en Tucker Carlson? ¿Tienen alguna idea? ¿Cómo pueden ellos encontrar un terreno en común con Tucker Carlson? Raymond. No sé si esto es pensar un poco diferente. He visto algunos gráficos
de los últimos tiempos, tradicionalmente hemos mirado un espectro en una línea como esta, pero aquí han empezado a representarlo en un círculo. Así que me pregunto si la izquierda y la derecha en los extremos son un poco así, que acaban cerrando el círculo, aunque no tengan las mismas razones. Terminan con resultados muy similares, idénticos. Creo que con cada parte que hemos tomado en este movimiento, estamos impulsados por la profecía, por el mensaje profético. Y las elecciones del 2016 tienen mucho que decirnos, no en el proceso electoral, pero en la comprensión de que Hillary Clinton fue, si no toda la solución, el comienzo de la solución al problema con los Estados Unidos. Pero ahora es global, no en lo interno, sino también en lo que respecta a la política exterior. Lo que creo que la gente ha hecho en este movimiento, cuando hemos dicho que teníamos que pasar de la derecha a la de la izquierda, los que decían, claro, vamos a pasar de la derecha a la izquierda, pero se metieron en la izquierda y luego, como hemos dicho al principio, hay muchas mujeres que no son queridas. Hillary Clinton no es querida. Muchos progresistas, demócratas, gente del ala izquierda, personalmente les gusta más Steve Bannon que Hillary Clinton. Está relacionado con el género. Y la gente de este movimiento se metió en el ala izquierda y luego encontró todas las fuentes que, incluso si no se oponen explícitamente a Hillary Clinton, les permiten al menos ignorarla. Ignorarla como persona y también ignorar todo lo que ella representa y por lo que luchaba. Entiendo que ahora hay gráficos que ilustran de diferentes maneras y creo que los problemas que tienen es que los gráficos nunca parecen hacer justicia. Mi preocupación es que realmente no quiero que perdamos de vista el hecho de que están partiendo de plataformas completamente diferentes. Y como has dicho, y lo dijiste, Ray, no estoy diciendo que hayas dicho algo malo. Lo reconociste por diferentes razones, pero esas razones son cruciales. Son razones opuestas entre Tucker Carlson y Anya Parampil. Son plataformas muy diferentes de las que parten. Y mi preocupación por este movimiento no es que estén viendo Tucker Carlson y les guste lo que estén escuchando. Mi preocupación es que vienen de esa plataforma. No es una plataforma de Hillary Clinton. Pero creo que es acertado que complicar un poco más la política nos lleva a la solución. Brendan. Estoy luchando con esto un poco. Por favor, tened paciencia conmigo cuando trate de explicar esto. Así que la extrema izquierda apoya a Putin o Maduro o cualquier régimen autoritario porque tienen mucho miedo del imperialismo americano o de que se interpongan o creen un cambio de régimen. En última instancia tienen miedo de la superpotencia americana, si pudiera decirlo así. Apoyarán a alguien como Putin. Tucker Carlson en ese lado, ahora saltamos al otro lado. Tucker Carlson o la derecha
apoyarán a Putin también, pero por una razón muy diferente. Putin me parece muy parecido porque mira su postura sobre los valores tradicionales, la familia, los temas LGBTQ, cualquiera que sea el aspecto de los valores tradicionales. Así que Putin, desde un punto de vista cultural, se parece a la derecha. ¿Son las dos plataformas que estamos viendo o me estoy perdiendo algo? Sí, creo que podríamos añadir más, llegar más a la raíz, especialmente con Tucker Carlson, de la derecha, que es lo que creo que tenemos que hacer. Pero sí, son dos plataformas diferentes. Un lado odia esencialmente a Estados Unidos y lo culpa de los problemas del mundo. El otro lado viene de un asiento de profundo nacionalismo. Son puntos de vista muy opuestos y sin embargo el profundo nacionalismo y el odio a lo que creen que es el neocolonialismo o el nuevo colonialismo les lleva al mismo punto en el que miran a Putin. Un lado dice que tenemos que apoyarlo porque todos los problemas del mundo son creados por la CIA y el Estado profundo y los Estados Unidos y los halcones de la guerra. Y Tucker Carlson dice, la derecha dice, desde un asiento de profundo nacionalismo, que Putin representa algunas cosas bastante buenas, pero América primero, América primero, América primero. No te metas en si puedo hacer referencia a una cita horrible, los países enteros de culo. Espero que podamos empezar a ver que es muy diferente. ¿Tiene sentido, Brendan? Esas son plataformas opuestas. Sí, uno desprecia al país y otro absolutamente... No sé si amor es la palabra correcta. Nacionalismo es una palabra mejor. Son profundamente nacionalistas, patrióticos. Sí, son puntos de vista totalmente opuestos. Gracias. Puedo ver eso. Creo que eso es correcto decir que aman a su país, pero al país que conciben como debería de ser. La parte del país que es su visión, no la de los izquierdistas, que lo están arruinando. Y prefieren aliarse con Putin que con Hillary Clinton. Porque ellos mismos lo dicen. Lo he visto en los mítines. Sí. Hoy he leído algunos de sus argumentos, volviendo algunos años atrás, donde vieron que no era realmente una lucha interamericana, era una lucha global entre su conservadurismo, del que Putin es la encarnación, y una lucha global contra la izquierda. Cuando se les pide una definición, cuando se les entiende, siempre se reduce al género, siempre se reduce a los derechos de las mujeres, LGBT, etc. Así que sí. Josephine. Tal vez mi punto no sea tan importante. No digas eso. Todo lo que dices es importante para nosotras. Bien, escuché brevemente una entrevista de Tucker Carlson y Anya Parampil. No escuché mucho. Al principio, ella estaba hablando de la guerra entre Ucrania y Rusia y que no era Rusia la que atacaba a Ucrania, pero fue el resultado de lo que hizo Estados Unidos, un golpe de Estado en Kiev. Y él le seguía la corriente. Y en esos pocos minutos que yo vi, pensé, bueno, ambos deben estar de acuerdo en algún nivel, o de lo contrario no estarían entrevistando a Anya. Pero lo siento, no vi toda la cinta. Estaba escuchando esa parte, pero llegué a esa conclusión muy rápidamente.
No sugiero que la gente sufra tanto por la causa, no es necesario escuchar todo lo de Tucker Carlson, pero es bueno verlo y escucharlo y verlo. Así sabemos a qué nos enfrentamos. Ayuda, creo, a asimilarlo. Gracias. Gracias por informarnos. Gracias. Sharon. No sé si me estoy perdiendo algo. Me siento un poco confundida. Yo tenía entendido que nosotros estábamos en la izquierda. Y luego viendo ese corto clip que has compartido, ¿se trata más bien de que veamos que la izquierda y la derecha son similares? Estoy un poco confundida. Si tuviéramos que trazar una línea de reforma y la dispensación del clamor de medianoche, fue en 2018 cuando reconocimos que necesitábamos desesperadamente cambiar de derecha a izquierda si queremos tratar correctamente la ley dominical. Porque lo que dijimos entonces, la derecha es iglesia y Estado, y somos parte de esto. Fuimos parte de esta historia. Estábamos del lado del protestantismo. Pero el aumento del conocimiento, de la comprensión de que fue 2016 y las elecciones del 2016, así que tenemos razón al pasar de la derecha a la izquierda. Eso fue importante y no estoy cuestionando eso en absoluto. Lo que quiero que veamos cuando nos movimos, no era tan simple de decir Trump y Clinton. Se puede ver que era Trump contra Clinton, pero fuimos bastante lejos con ese mensaje, fuimos bastante lejos con la comprensión de las elecciones del 2016 proféticamente, a través de algunas historias proféticas, como la batalla de Ipsos, algunas cosas que estudiamos en ese momento. Sé que Graham ha hecho la batalla de Ipsos probablemente más a fondo que nadie que conozco. Creo que eso ha sido grabado. Y vimos que Ipsos, que Hillary Clinton podría haber cambiado el rumbo que llevaba a Estados Unidos. Está en una trayectoria hacia la ley dominical. Y ella podría haber dado la vuelta al barco, podría haber evitado que esos eventos ocurrieran. Pero no la querían, fue rechazada. Lo que quiero decir ahora es que Hillary Clinton es odiada por gran parte de la izquierda. No basta con decir que somos feministas. Muchas feministas apoyan a Johnny Depp o a gente que dice serlo. Se ha convertido en un término que mucha gente coopta por su versión. Si entendemos el verdadero feminismo, entonces no podemos decir eso. No basta con decir que somos de izquierdas, tenemos que saber qué significa eso. Tenemos que saber qué es lo que debe defender la izquierda y dónde lucha y fracasa. No basta con pasar de Trump a Clinton. Tenemos que ponernos realmente del lado de Clinton. Y hay otras facciones, otras fuentes dentro de la izquierda que la gente puede seguir y que no les llevan hacia la igualdad de género. ¿Tiene eso un poco de sentido? Sí, eso tiene sentido. Estaba mirando a Grayson y pensando que estaban en la derecha. Pero esto tiene más sentido. Creo que eso se debe a que las conclusiones a las que llegan suelen coincidir con las de la derecha. No estamos sugiriendo que debamos ser de derechas. De hecho, todo lo contrario. Ahora sabemos cuáles son los problemas. Porque lo que está mal es lo que les hace coincidir con la derecha. Lo estamos diseccionando un poco más y llegamos al corazón de lo que 2016 fue diseñado para enseñarnos. Espero que a través de la explicación del conservadurismo un poco más,
tenga más sentido para ustedes. Puede que te pregunte al final o incluso después de la clase, si te parece bien. Yes, thank you. That's great. Sí, gracias, eso es genial. Marie. Esto puede parecer un poco simplista, pero parece que el hecho de que George Bush sea la potencia unilateral fue como una plantilla para la extrema izquierda en cuanto a por qué están tan en contra de que Estados Unidos se involucre internacionalmente. Pero en el proceso, entonces, están apoyando a los líderes autocráticos. Es un poco contradictorio. Eso llega al corazón de lo que voy a decir. I'm sorry then. Lo siento, entonces. No, por favor, no te disculpes. Tengo que prohibir que las mujeres se disculpen en estas clases. Eso es perfecto. Ya lo estás viendo. Y eso me hace feliz escuchar. Porque tenemos que traer a George Bush y a esas guerras. ¿Has terminado, Marie? Yes, that's all I had to say. Sí, eso es todo lo que tenía que decir. Graham. I just had a quick question. Tenía una pregunta rápida. En el pasado nos hemos centrado let's say a church and state en la relación entre la Iglesia y el Estado en Estados Unidos. Y luego la relación entre el Estado y la Iglesia en, por ejemplo, Rusia, el Rey del Norte y las diferencias que vemos en el Rey del Sur. ¿Esta mentalidad la vemos en todo el mundo, en estas esferas de influencia? ¿Es algo similar a lo que estamos viendo aquí con esta ideología de izquierda y de derecha? En lugar de ser la Iglesia sobre el Estado, ¿estamos viendo la cultura sobre el Estado y el Estado sobre la cultura? Si no te importa, podría registrar esa pregunta en mi banco de datos, por muy defectuosa que sea, pero trataré de alojar esa pregunta en mi banco de datos, porque no estoy segura de poder responderla ahora. Las cosas se aclaran en mi mente a medida que las discutimos. Y tal vez cuando nos adentremos más en la cultura, una respuesta a eso podría materializarse y tener más sentido. No estoy segura de poder responder eso ahora. ¿Te parece bien? Sí, no hay problema. Josephine. Y luego continuaré. How shall I say this? We don't have church No tenemos iglesia como pensamos al principio. Tenemos cultura, pero la cultura para mí es como una forma de Dios. Yo soy mi propio Dios, como un toro Apis, como en Egipto. ¿Esto confunde a todos o me confunde a mí misma al decir eso? ¿Es tu cultura? ¿Quieres servir a tu propio yo? ¿Es la autoexaltación? ¿Es Dios en tu propia mente? Creo que esa es otra cuestión que debemos tener en cuenta y abordar a medida que avancemos, pero tiene que estar relacionado con eso. Podemos ver fácilmente al toro de Apis dentro de las instituciones religiosas y dentro de los individuos, pero se vuelve mucho más potente cuando lo llevas a la cultura. Y decir, voy a hacer que esto se adapte a mí. No quiero entrar todavía en el artículo que di la semana pasada. Quiero dar otro hoy y volver a él cuando hayamos pasado por unos 3 o 4 artículos. Pero ¿no es ese uno de los puntos que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos está haciendo? Los países que dicen que vamos a tomar los derechos humanos universales
as and how they suit us. And pero we solo will como mold nos conviene. something that Y vamos does a not. moldear algo que That is just algo que basic, es factual, básico. universal human De hecho, rights, los derechos not humanos hard to universales understand. no es difícil We're de going to entender. mold that Vamos a and moldear mix eso y a that into mezclarlo what con lo feels good que nos parezca for bien us. What? para nosotros. Even the more we Cuanto think más about it, the pensemos more en we ello, should be más able to deberíamos see ser this. capaces de Even ver this, esto. in the Incluso Old esto en Testament, el Antiguo the Testamento. hardest battle La that batalla God más had dura was que tuvo separating Dios Israel from fue all the separar a cultures that Israel de todas las surrounded them. culturas que lo It was rodeaban. more than Fue más they ever put up que poner un ídolo idol to Baal, and I'm a a jealous Baal God. It was y more soy than un Dios that. When they celoso. Fue brought más those que eso. idols in, Cuando trajeron they esos took in all ídolos, the cultures tomaron todas las of culturas de their sus family familiares members que that rodeaban surrounded that kind esa of worship. You adoración. have those idols, therefore Tienes you have esos those ídolos, por lo temples. You tanto, have tienes those esos temples. templos, You have tienes esos temple templos, tienes prostitutes. prostitutas You del have templo, layers of abuse tienes begin. capas de God abuso wasn't just saying, comenzando. I'm jealous and I Dios don't no want estaba you diciendo que estoy celoso speaking y to another no God. quiero que hables He's con otro Dios. trying to Él está tratando de get hacer Israel que el Israel to acepte accept a culture that was una meant to belong cultura to a new que kingdom debía that wasn't even pertenecer a un found nuevo on this reino earth. que ni And siquiera that se encontraba required en to esta tierra. identify Y eso the requería cultures that identificar they las lived in, culturas en las que Egypt, vivían, all the Egipto, cultures that o las surrounded culturas que them, los rodeaban, that surrounded them que los rodeaban embodied in their encarnados families, en sus familias, and reject those cultures. y rechazar esas The culturas, ones that they lived in, the las ones que that they vivían, came from, las the que ones that venían, las surrounded que les them. rodeaban. It was a Era cultural una lucha fight, cultural, because it is, going back to that porque time period, es, it's volviendo a very ese much periodo de looking tiempo, muy religious. parecido a It lo looked religioso. religious, Tenía un I aspecto would argue, religioso, right yo until the diría que hasta los 2000s it años still looked 2000 religious. parecía But religioso, it's not pero today. hoy no lo es. But yes, even Pero when sí, we look back, incluso we cuando should miramos see hacia that atrás, Apis bull. debemos ver What el does toro Anya de Apis. Parampil say? That ¿Qué where dice did she Anya get Parampil? fake ¿De news dónde ha from? sacado las They noticias falsas? manipulate news Manipulan las and culture noticias to suit y la themselves. cultura a su gusto, But not just to suit themselves. pero no What para the adaptarse culture they a ellos love mismos. has Lo que la taught them is cultura right que or wrong. aman les ha enseñado es correcto o Usually incorrecto. on issues that relate to Normalmente en temas que women, tienen que ver con gender, las mujeres, lesbian, el gay, género, las bisexual, lesbianas, trans, los gays, los intersex, bisexuales, los trans, los asexual, asexuales, queer los people. intersexuales, los queer. In that gender En ese spectrum of espectro issues, de cuestiones de género, countries and cultures los países are y las saying, culturas we will take están the diciendo UN que Charter for tomaremos Universal la Human Carta de Rights Derechos Humanos Universales de la and ONU we will take that y que la and mold tomaremos it how y la we moldearemos want it, but not como how we queramos, want it, how pero our no fathers como did, lo how our queremos grandfathers nosotros, did, como lo how our hicieron nuestros great-grandfathers padres, did, como in lo a hicieron way that nuestros abuelos, respects como lo hicieron nuestros what we bisabuelos, worship, what we de hold manera dear, que se which is not respete lo religion. que adoramos, It's culture. lo que apreciamos, People worship que no their es la culture. religión, es la That's why they cultura. La will gente rather adora su leave this cultura. movement, Por eso prefieren leave dejar este movimiento, dejar el Christianity cristianismo por altogether completo, than have their culture questioned. a que se cuestione su cultura. So we're going to keep going Vamos a over seguir that point. repasando este punto. Hopefully getting more specific as we Espero go que seamos más along. específicos a medida que avancemos. I wanted to bring this to Quería traer esto, to the right wing again. If we quería traer look esto a la at derecha de nuevo. conservatism, Si miramos el conservadurismo, if I write si escribo conservative, conservador, if you would let me divide this up si me one more dejas time. dividir esto una vez más, I want to quote Max Blumenthal. quiero citar a Max I Blumenthal. quoted last week La semana pasada cité una from fuente, a source. It's called Coda Story. se llama Coda I don't Story. like all their articles. They are No me fairly gustan left-wing. todos sus artículos, son bastante de extrema izquierda. They're somewhere in here. Están por aquí, por este lado. Oh, I also wanted to put the Young También Turks quería here. poner a los If you know Young the Young Turks Turks, aquí. they're not as Si bad, conoces los Young but they're Turks, definitely no son tan bad. malos, pero son definitivamente That you malos. still find this. Todavía Quite a encuentras lot muchas of teorías de la conspiracy theories. They conspiración. have, No tienen they don't have a un very clean historial muy record limpio on factual reporting. en cuanto a información objetiva. And, there's a few issues there. Y hay algunos otros it's- problemas aquí. There's quite a lot here. Hay muchas cosas aquí. But I quoted Coda Pero he citado a Story, Coda which Story, can
do a little of the same. I haven't que read that puede source much at hacer un poco de all. lo mismo. But on this one, No he they leído called mucho de out su fuente, the pero Grey en Zone este for caso llamaron supporting, a The Grey Zone Assad in Syria por apoyar a and these Assad en regimes. Siria y a estos regímenes. And they reached out to Max Blumenthal Y se and said, pusieron en "We're contacto con publishing Max this Blumenthal y story. le Do you dijeron, want vamos to a make a publicar esa comment?" historia, ¿quieres hacer un And Max comentario? Blumenthal Y wrote Max back to Blumenthal them les and said, respondió, "We, nosotros, Grey Zone, Grey consider Zone, Coda Story consideramos to que be a Coda NATO Story es una tienda de propaganda shop propaganda de la wrapped in a OTAN boring envuelta en un neocon aburrido blog neocon. NATO propaganda Es shop una tienda de wrapped in a propaganda de boring la OTAN neocon envuelta blog. en un So we're aburrido not blog interested in neoconservador. any back and No forth, estamos interesados but we en do ningún encourage you to intercambio de run the opiniones, following pero les statement in the animamos context a of que China. publiquen la The siguiente Grey Zone declaración en el does not contexto de favour China. re-education Grayson no centres está a for favor de anyone los centros de except reeducación para smarmy, nadie, warmongering, excepto para los neoconservative fanfarrones forces. belicistas neoconservadores. Charming. So, Neocon, neoconservative. neoconservador. You see this over and over Esto se ve and over una again. y una y otra vez. They're attacking the Están atacando a los neoconservatives. neoconservadores. So what does it mean ¿Qué to be a significa ser un neoconservative? neoconservador? Neo means significa new. nuevo. It's new conservatism. Es el nuevo conservadurismo. And if you go Y back si and you vuelves y read lees and you read these people, a esta they're gente, attacking over and lo over están again, usando como un using it as a insulto. slur, neocon, Neocon, neocon. neocon. So I want us to see Quiero que the two veamos las splits, dos 'cause there's two divisiones, types porque of hay dos tipos de conservatism. conservadurismo. El Neoconservatism neoconservadurismo and y el paleoconservatism. Have you paleoconservadurismo. heard of the ¿Has oído hablar de paleo la dieta paleo? Molly, Molly, what is Molly, the paleo ¿qué es la diet? dieta paleo? It's sort of a meat ¿Es una diet. especie de dieta de carne? Why do they ¿Por qué eat so much ellos meat comen and call tanta it carne y paleo? lo llaman paleo? They wanted to base it on protein diet Querían colocarlo en instead las of proteínas, carbohydrates. dieta de proteínas en why lugar de they los carbohidratos. incorporate so ¿Sabes much por meat? qué incorporan tanta carne? So that you don't ¿Porque put on no weight. engordas? Yes, you're going into Sí, the health estás side entrando en of el it. lado de la salud. The historical El lado side histórico is that paleo es que paleo means significa antiguo. so the paleo diet La dieta paleo, translated literally traducida from the literalmente Greek, del just griego, means significa old dieta diet. antigua. And people who eat Y a la paleo gente que diet, the sigue whole una dieta mindset paleo, behind la it mentalidad is detrás that de we ella should es be que deberíamos eating comer lo que what we comíamos ate cuando back when we éramos were cave people. cavernícolas, Going back to volviendo a la evolution, evolución. the idea of what La idea de people lo que ate la gente comía while they cuando were eran hombres y cavemen and women. mujeres de las cavernas. And that was Y eso fue antes de la agricultura. It was supposed to Se be, suponía que era like you said, un a lot of montón de meat carne because they are porque hunted. son cazadores. It's what you hunted. Es lo que cazaron. So we should be eating Deberíamos what we would comer hunt lo que today. Does cazamos that hoy en ring a día. bell, ¿Te Molly? suena eso, Molly? Yeah, it was sort of Sí, the original somos una diet. especie de dieta original. Yeah. What Sí, they think was lo que ellos we have piensan the Eden diet. era, tenemos la An dieta del Edén, evolutionist has the un paleo evolucionista diet. tiene la dieta del paleo, The evolutionist la version versión of our evolucionista Eden. de nuestro Edén, One I much less al que want no to quiero return to. volver. So this is paleo. Just Paleo means significa antiguo, old. viejo. Neo means new. Neo So we have significa new nuevo. Tenemos el conservatism nuevo conservadurismo versus old frente al antiguo conservatism. conservadurismo. And I want to Y explain quiero explicar the difference. la diferencia. Graham, Graham, No, it's fine. no, Sorry, I was está just bien, lo mentioning siento. Estaba paleo, that was mencionando all. You've lo already de said it. paleo. Eso era todo. I'm sorry I missed Ya lo has you. dicho. Siento haberte perdido. Me gustaría escucharlo con tus palabras. It's from the Greek root Viene de la raíz paleo, griega paleo, meaning que ancient significa or old. antiguo, They viejo. use it Lo somewhat usan un tongue-in-cheek. poco en broma. It refers Se refiere to a paleoconservative A la claim afirmación de that los they are paleoconservadores the de historic, que son authentic, la tradición conservative conservadora tradition. histórica y auténtica. And Y in en contrast contraste to con el nuevo conservatism. conservadurismo, They are the son los classical conservadores conservatives. clásicos. They trace their Remontan philosophy su to the filosofía a alt-right los viejos Republicans of republicanos the de interwar derecha period, del which periodo de influenced the entreguerras US not to join que the League of influyeron en que Nations, Estados Unidos no se reduce uniera a la immigration Liga de with the passage Naciones, of the Immigration redujera Act la of inmigración con la 1924, aprobación and de la Ley de opposed Inmigración de Franklin Roosevelt. They 1924 y se often look back opusieran a even Franklin further to Edmund Roosevelt. Burke,
A menudo se remontan incluso a Edmund Burke, el movimiento antifederalista que se remonta a los días de Thomas Jefferson y John C. Calhoun. Quiero tratar de mantenerlo simple, porque entran en mucho lenguaje, pero es esencialmente diferente sobre lo que se ve más claramente con su política exterior. El neoconservadurismo se ocupa principalmente de la política exterior. En política exterior, la principal preocupación de los neoconservadores es impedir el desarrollo de un nuevo rival. Muchas de sus adhesiones se hicieron políticamente influyentes durante las administraciones presidenciales republicanas de los años 70, 80, 90 y 2000. El neoconservadurismo alcanzó su máxima influencia durante el gobierno de George Bush, cuando desempeñaron un papel importante en la promoción y planificación de la invasión de Irak en 2003. Los críticos del neoconservadurismo han utilizado el término para describir la política exterior y los halcones de guerra que apoyan el militarismo agresivo o el neoimperialismo. El nuevo imperialismo o el nuevo colonialismo. Históricamente hablando, el término neoconservador se refiere a aquellos que hicieron el viaje ideológico desde la izquierda anti-estalinista al campo del conservadurismo estadounidense durante los años 60 y 70. Los neoconservadores apoyan la restauración de los roles tradicionales de género y el fortalecimiento de las familias tradicionales para adaptar las estructuras sociales al capitalismo libre que ellos exigen. Si piensas en neo, piensa en George Bush, Donald Rumsfeld, toda la gente que los rodea a principios de los 2000. Fue entonces cuando el neoconservadurismo alcanzó su punto máximo. Esta es una lucha entre intervencionistas y aislacionistas. Y si los buscas en Internet, les gusta denigrar y usar calumnias contra el otro. Un paleo dirá que un neo no es un verdadero conservador, en realidad son liberales, y un neo llamará a un paleo que no es un verdadero conservador y que en realidad es un liberal, y ambos son conservadores. Es que la palabra liberal para ellos es un insulto, se atacan mutuamente con ella. Pero ambos son estrictamente conservadores. Es la diferencia entre un intervencionista y un aislacionista. Los paleoconservadores encontraron un resurgimiento en cuanto a la guerra de Irak empezó a ir cuesta abajo. A mediados y finales de la década del 2000, el neoconservadurismo empieza a morir. Todo el mundo se vuelve contra él. Y lo que empieza a surgir por primera vez en algunas décadas es el paleoconservadurismo. Y quiero que veamos, y espero que veamos, que esto es realmente horrible. Los paleoconservadores apoyan las restricciones a la inmigración, la descentralización, el comercio, los aranceles, el proteccionismo, el nacionalismo económico, el aislacionismo y los ideales conservadores tradicionales relacionados con el género, la cultura y la sociedad. Tienden a oponerse al aborto, al matrimonio homosexual, a los derechos del LGBTQ, así que ambos son conservadores en cuestiones de género. La diferencia está sobre todo en la política exterior. El paleoconservadurismo se convirtió en un término especialmente en la década de 1980 tras la guerra de Vietnam, lo que separó aún más a estas dos vertientes del conservadurismo a favor y en contra de la guerra de Vietnam. Crónicas, una publicación paleoconservadora, promovía una visión del mundo tradicionalista del sur, centrada en la identidad nacional, la particularidad regional y el escepticismo ante la teoría abstracta y el poder centralizado. Están en contra del gran gobierno, pero también de un poder ejecutivo poderoso. George Bush hizo que el poder ejecutivo fuera realmente poderoso. Los neoconservadores no tienen tanto problema con eso. Los paleoconservadores cuestionan la suposición de que la cultura y las costumbres europeas pueden ser trasplantadas e incluso forzadas a las culturas no occidentales debido a las herencias culturales separadas. Como resultado, los paleoconservadores se distinguen por su enfática oposición a la inmigración abierta de no europeos y de su desaprobación general de la intervención de los Estados Unidos en el extranjero. Un paleoconservador escribió: las repúblicas se ocupan de sus propios asuntos, sus gobiernos tienen poderes muy limitados y su gente está demasiado ocupada practicando el autogobierno como para preocuparse por los problemas de otros países. Los imperios no solo intimidan a las naciones más pequeñas e indefensas, sino que tampoco pueden dejar en paz a sus propios infortunados súbditos. Los imperios y los gobiernos pequeños tampoco son compatibles. Dicen que somos una república, no somos un imperio.
Por lo tanto, no nos ocupamos de nuestros propios asuntos y no intervenimos ni nos preocupamos por lo que hacen otros gobiernos. Deberíamos estar demasiado ocupados en gobernarnos a nosotros mismos que en preocuparnos por los problemas de otros países. Ven a los conservadores como constructores de imperios y a los paleoconservadores como defensores de la República. Señalan a Roma como ejemplo de cómo una campaña continua de expansionismo militar puede destruir una república. En cuestiones relacionadas con la pena capital, la posesión de armas de fuego, la lectura original de la Constitución de los Estados Unidos y todo lo relacionado con el género son igualmente conservadores. Donde la extrema izquierda y la extrema derecha se unen es con este odio a la intervención extranjera de Estados Unidos. Pero no es todo el conservadurismo lo que atacan. Están atacando el neoconservadurismo. Están atacando hoy lo que están esencialmente muerto. Daré un par de citas más y luego tendremos que cerrar por tiempo. Muchos paleoconservadores dicen que los occidentales han perdido el contacto con su herencia clásica y europea, que están en peligro de perder su civilización. La teoría del reemplazo viene de esta rama. Se trata de Tucker Carlson, por lo que Anya Parampil y Tucker Carlson se juntarán y despotricarán del neoconservadurismo y de la intervención estadounidense. Pero el paleoconservadurismo es, en todo caso, peor. Es más de temer en lo que murió en la presidencia de George W. Bush y comenzó alrededor del 2009 a extender. Dicen que tienen una preocupación por los derechos de los estados, el autogobierno local, la identidad regional. Dicen que la identidad regional solía darse por sentada en toda América, pero Estados Unidos ya no es como antes, una unión federal de diversos estados y regiones. La uniformidad nacional está siendo impuesta por la clase política que dirige Washington, la clase económica que posee Wall Street y la clase cultural a cargo de Hollywood y la Ivy League. En el New Dixie Manifesto de 1995, Fleming y Michael Hill, paleoconservadores, argumentaron que a los sureños se les lanzan insultos étnicos, se les niega el autogobierno y se les despoja de sus símbolos, incluida la bandera confederada. Lo toman como algo internacional. También toman esto regionalmente, la necesidad de la preservación de la cultura regional, incluyendo en el sur, que a los sureños se les niega su propia identidad debido a la intervención dentro de los Estados Unidos, el intervencionismo de Washington. El imperio lanza su peso alrededor del mundo. El público se ocupa de sus propios asuntos. ¿Pero debería Estados Unidos ocuparse de sus propios asuntos? Creo que deberíamos preguntarle a Hillary Clinton y a su enemigo número uno, Vladimir Putin. Vladimir Putin no quería que fuera elegida porque sabía que en la escena mundial ella no se ocuparía de sus propios asuntos. Entonces, ¿estamos de acuerdo en que si bien un imperio que se lanza al vacío suena mal, creemos realmente que Estados Unidos debería ocuparse de sus propios asuntos? El feminismo es la mayor amenaza para el paleoconservador. Destruye la unidad familiar. Lo que quiere Tucker Carlson quiere que los Estados Unidos no se metan en el asunto de Ucrania, ni siquiera es que esté especialmente enamorado de Vladimir Putin. Es exactamente lo que dijo cuando dijo, ¿alguna vez Vladimir Putin me hizo daño? No. ¿Alguna vez Vladimir Putin me ha quitado las armas o me ha acusado, ha mentido sobre mí? No. ¿Por qué me importa lo que hace Vladimir Putin? No es necesariamente un amor por Vladimir Putin, pero incluso lo declara allí. Simplemente no quiere que le importe porque es un aislacionista. Porque la política de Estados Unidos debería terminar donde empieza el agua del mar, para citarlo. No deberían interferir en los asuntos exteriores. Esas tropas deberían ser traídas a casa, las necesitan en la frontera sur, ¿no? Necesitan su ejército en la frontera sur, necesitan a su ejército en las escuelas, deteniendo los tiroteos en las escuelas, no en Afganistán. No interfiriendo con, como dijo Trump, naciones sin valor. Pero si van a reconstruir esta república adecuadamente, lo que necesitan son sus valores familiares tradicionales, su versión de la unidad familiar, que requiere que las mujeres tengan bebés y vuelvan a su lugar.
el feminismo, el matrimonio gay, todo ello golpea el corazón del paleoconservadurismo de una manera mucho más temible, de una manera mucho más temible para un paleoconservador que para un neoconservador. Para algunos activistas, legisladores y comentaristas, la decisión de Carlson de minimizar la inminente invasión rusa y de rebatir las críticas al presidente ruso Vladimir Putin significa que se oponía del lado de Rusia en contra de Estados Unidos. Pero esa es una interpretación errónea. Carlson no está a favor de Rusia en detrimento de Estados Unidos, ni pretende ayudar a Rusia a dominar a controlar a Estados Unidos. Quiere que Estados Unidos sea como Rusia y, de acuerdo con los principios paleoconservadores y nacionalistas blancos, tiene una aversión al intervencionismo extranjero para que el militarismo estadounidense pueda crecer en casa. Lo necesitan en la frontera sur. Tucker Carlson es un paleoconservador, aislacionista estricto y apoya a los aranceles por encima del libre comercio, anti-inmigración, anti-intervención. Si nos preguntamos por qué la derecha parece estar dividida sobre la guerra de Ucrania, donde algunos parecen apoyar a Rusia o decir que dejen a Rusia hacer lo que quiera, es porque venimos de la era de George Bush. Todavía lo vemos a través de este George Bush que siembra las semillas de la intervención, de la democracia, del tipo del Partido Republicano. Eso ya está muerto. Las voces de Tucker Carlson, las voces del aislacionismo. Hay un artículo de Vox del 2016 que merece la pena leer. Se titula Paleoconservadurismo, el movimiento que explica a Donald Trump. Explicado. Paleoconservadurismo, el movimiento que explica a Donald Trump explicado. Merece la pena leerlo, más que citarlo por tiempo. Creo que lo dejaré ahí por hoy. Aquí es donde debería empezar a tener sentido. Eso espero. Cuando vienes de la extrema izquierda, tienen puntos en común con Tucker Carlson. Y cuando digo extrema izquierda, quiero hacer un punto. La semana pasada comparamos a Max con Max. Quiero hacer un punto. Cuando miramos a Max de la derecha, del artículo de Vox, él está aquí. Y luego, Roy Dean Hollander, ese es el extremo. Cuando hablamos de Max, este Max de Grey Zone, él es el extremo. Así que quiero que veamos esa diferencia. El Max de Vox era la sociedad, de la sociedad de derecha, libertarismo. Pero él no era el extremo. Estamos hablando del extremo aquí. Y cuando mencioné sitios web como Democracy Now!, los Young Turks se dirigen a más peligro, pero incluso artículos que veo en The Guardian, artículos en The New York Times, Washington Post, buenas fuentes que uso todo el tiempo, son estos argumentos. Necesitamos ver esto. Esto es lo que necesitamos, que tenemos que ver, porque esto es lo que tenemos que tamizar, para tamizar lo que están haciendo mal. Brendan. Y luego daré el nuevo artículo para cerrar. Ni siquiera estoy seguro de que esto vaya a funcionar. Siento que ya veo algunos problemas, pero voy a decirlo. Tienes ese diagrama ahí que divide a los conservadores, tienes a los nuevos y a los viejos, tienes a los aislacionistas, tienes a los intervencionistas, y en el otro lado tienes a la izquierda, la extrema izquierda no quiere ellos no quieren intervenir, básicamente. Es una forma de decirlo. No quieren intervenir porque Estados Unidos no debería hacer nada, porque ellos son el problema. Odiamos a Estados Unidos. No se metan, ustedes son el problema que causa todos estos problemas. Mientras que Hillary Clinton es la intervencionista que intervendrá.
No es una neoconservadora, pero no era, ella no era aislacionista y no estuvo aquí. Libia, Benghazi, Gaddafi. Ese es su historial. Hillary Clinton es la liberal. Ella intervendrá. Ella es lo contrario de la extrema izquierda. Porque hará lo contrario de lo que quiere de Grayson. No sé lo que estoy diciendo aquí. No he declarado, y lo hago deliberadamente porque quiero llegar a ello. No he dicho exactamente lo que creo que se equivoca. No quiero que parezca que lo he declarado porque no quiero que me malinterpreten. No he afirmado la cuestión fundamental en la que ellos se equivocan. Quiero construirlo con nosotros, entendiendo la estructura política y luego algunos artículos realmente importantes. Pero tenemos que ver que Hillary Clinton era la solución y ella no es esto. No, no lo es. Y no es esto lo que creo que la gente del movimiento está siguiendo necesariamente, pero son artículos en fuentes que sé que están leyendo y están de acuerdo. Mucho peor que eso son los comentaristas sociales, los medios de comunicación social, comediantes, presentadores nocturnos, que la gente del movimiento está escuchando, pero no se dan cuenta de qué es esto. Es como si este Max no fuera un Roy D. Hollander, pero ves la misma mentalidad, el mismo tema, la misma mentalidad existe en la corriente principal de la izquierda, especialmente una vez que llegas al campo de Bernie Sanders. Y eso es a lo que quiero que lleguemos, porque una vez que podamos ver que sabemos cómo tamizar las publicaciones que mantenemos, no me interesa ver a los Young Turks, me interesa leer The Guardian. Una vez que veo cuál es el problema, puedo ir a The Guardian. Entonces identificas que un autor en particular solo te gusta la mitad de ese artículo, porque una vez que empieza a dar su opinión, huele a esto. Y empiezas a tamizar eso de la izquierda. Pero espero que eso se aclare con el tiempo. Vamos a hacer una revisión a fondo, sobre todo del conservadurismo, la semana que viene, porque no quiero que nadie se sienta abandonado. Quiero comprobar que todos estamos al mismo nivel. Hacemos un repaso y hago preguntas y me aseguro de que no nos confundamos en lo que se ha hecho hasta ahora. Pero tenemos que ver que el conservadurismo está dividido entre los nunca Trumpers. Generalmente los nunca Trumpers son neoconservadores. Esta es la guerra dentro del Partido Conservador. Este bando ha ganado. George Bush Jr. no tenía tiempo para Donald Trump. No lo votó. Son muy diferentes. Pero es el paleoconservadurismo el que engendró la extrema derecha. Es el paleoconservadurismo el que dice que se deje a los países hacer lo que quieran. Un mensaje que apela al libertarismo. Es el libertarismo el que se combina con esto. Y es esto lo que creó la extrema derecha en 2009 y los grupos de milicias. No la era de George Bush, no la era de las guerras de Irak. Tienen un enemigo común y es por eso que Anya Parampil se reunirá con Tucker Carlson, porque tienen puntos en común, aunque vengan de lados opuestos. Un artículo que daré y el anciano Parminder ha sido maravilloso, ya lo ha puesto en formato PDF. Así que enviaré el PDF con una explicación en breve. Quiero tomar esa discusión de la izquierda y llevarla al tema de Israel contra Palestina. Sabemos que la derecha está obsesionada con Israel, pero la izquierda, especialmente las facciones de la izquierda, también lo están. Y este artículo empieza a investigar por qué. Voy a compartir la pantalla. Open Democracy, titulado Señalar a Israel una perspectiva desde la izquierda. ¿Cómo es que la lucha por Palestina ha ganado tanta prominencia en la izquierda?
La respuesta podría decirnos algo sobre patrones de pensamiento más amplios en la política de izquierdas de hoy. Y es bastante largo, pero vale la pena leerlo. Llega al corazón de lo que estamos dando vueltas. Queremos ver los problemas del ala izquierda y muchas partes de la izquierda, especialmente el bando de Bernie. ¿Por qué se centra tanto en los derechos de los palestinos? Es una discusión muy interesante. Cerraremos por tiempo y por favor, hablen si están confundidos, porque no quiero seguir adelante si la gente está confundida. Lo repetiremos hasta que todo tenga sentido. Si se arrodillan conmigo, cerraremos en oración. Querido Señor, vemos en el mensaje profético que nos has dado las respuestas a todo. Si estamos dispuestos a verlas, algunas de ellas pueden estar en desacuerdo con lo que hemos construido en nuestras mentes, no de fuentes de derecha, sino de fuentes izquierdas. Algunas de ellas son discusiones extremadamente cargadas de emociones, como la condición del Estado de Palestina, el apartheid, Israel, el colonialismo. Señor, te ruego que nos ayudes a distinguir la verdad del error. Ayúdanos a ver cómo teníamos que hacerlo en 2018. Cosas que pueden no ser atractivas para nosotros, pero están diseñadas para cambiarnos, diseñadas para ayudarnos a enfrentarnos a los errores que afectan no a nuestra vida en este mundo, sino a la cultura en la que siempre has querido que entre Israel. Nuestra esperanza de un mundo diferente, centrado en una forma diferente de cultura. Te pido, Señor, que nos ayudes a hacer ese doloroso trabajo, a recalibrar nuestros cerebros para desafiar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Al ver a las mujeres representadas en los medios sociales, que veamos cómo especialmente la izquierda maneja las cuestiones de género. Que nos enfrentemos a nuestro propio sexismo y a nuestros propios prejuicios y a nuestras propias excusas y que estemos preparados para el reino que estás estableciendo. Porque, Señor, queremos estar allí, pero también queremos que todos los presentes en esta reunión y nuestros seres queridos estén allí también. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.